los bendiga, hermanos. Estamos aquí para llevar ante ustedes la bendita palabra de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir, hermanos, como todos los miércoles. Hemos estado desarrollando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias de Asia Menor, hoy en día, en nuestra actualidad, conocido como Turquía. ¿Okay? Hoy nos toca la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Nos quedamos un buen tiempo en la iglesia de Filadelfia. Amén. Son dos lados opuestos estas dos iglesias, totalmente contradictorias. De la iglesia de Filadelfia no se dice, el Señor Jesucristo no da ningún reproche, ¿verdad? Le titulamos ahí a la enseñanza la iglesia fiel. Amén. No da ningún reproche, era fiel. Pero de la iglesia Laodicea, ¿verdad?, es todo lo contrario. El Señor no menciona ninguna cosa buena. Si es de que es un mensaje duro, es un mensaje fuerte, pero es un mensaje también lleno de amor y de misericordia. Entonces esperemos ser de bendición. No vamos a avanzar mucho, quizás ahí el primer versículo, porque ustedes saben, el sistema que llevamos es casi frase por frase, ir desglosando frase por frase. Queremos ser fieles a la palabra de Dios, y entonces cuando se es fiel no se avanza mucho, pero se puede aprender mucho. Eso es lo importante, y sobre todo que Dios nos dé la gracia para obedecer. Vamos a leer Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 3, 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tremendo. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, el consejo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, alguien verifique si se está escuchando, por favor. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, mi Dios, una vez más por tu palabra. Permítenos, Padre Santo, poder enseñar, desglosar, mi Dios, esta enseñanza tremenda, mi Dios, para tu pueblo, y que sea de bendición
a nuestras vidas y podamos aplicar las verdades de Dios a nuestras vidas y podamos, Padre Santo, ser librados de provocarte náuseas a ti. Líbranos de tener una vida tibia delante de ti. Ayúdanos a ser fervientes en espíritu, mi Dios, sirviéndote y honrándote, ser apasionados por ti, vivir cada día apasionados por ti, por tu verdad, por tu palabra, mi Dios, y por hacer tu santa voluntad. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ok, hermanos, les decía, es un mensaje fuerte. El título de la enseñanza que trae ahí, la Odisea, la iglesia tibia. Amén. La iglesia tibia. Hay muchos temas que le podríamos poner, ¿verdad? La iglesia que se creía rica, pero era pobre, miserable. La iglesia que creía tenerlo todo, pero no tenía nada. La iglesia, puede ser otro, la iglesia arrogante. Puede ser otro tema también, la iglesia que dejó al mismo Señor Jesucristo fuera. Amén. Amén. Entonces, ahí hay variedad, ¿verdad? Déjenle doy la introducción. El Señor Jesucristo comienza y termina esta carta con una expresión. Quiero llevarlos primeramente a poner atención a esto, que es lo que el Señor está pidiendo de su iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, ¿verdad? Esa frase se repite en todas, sabemos, ¿verdad? Lo voy a volver a decir por los nuevos que quizás no han escuchado alguna enseñanza. El ángel es el pastor. Ángel significa el mensajero. Entonces, no era que las iglesias tuvieran un ángel, ¿verdad? Del Señor que estuviera ahí ministrando, simplemente era el pastor, el mensajero de Dios. Esto significa el ángel, ¿ok? Entonces, él es el receptor principal para darle carta, el emisor, el que envía la carta, amén. Obviamente era el Señor Jesucristo, el autor de la carta, amén, el autor de la carta a través, escrita por la pluma del apóstol Juan. Amén. Ok, yo creo que hasta ahí con esa explicación ya lo entendemos. Ok, y a lo que voy aquí es la primera expresión después del mencionar esto, es aquí, he aquí. El he aquí. Esta expresión está aquí y está en el versículo 20 al principio también. He aquí. Amén. He aquí. ¿Qué quiere decir eso? He aquí. Como cuando usted está distraído, el pastor le dice, he aquí. Póngame atención, hermano. He aquí. Quiero su atención. He aquí. Escúchenme. Amén. He aquí, tengo algo importante que decirles, más vale que ponga atención. Eso es lo que significa esa expresión, he aquí. Amén. 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 Y algo que se nos enseña a los predicadores, ¿verdad? En la materia de homilética, siempre trata de tener la atención de tu gente. Busca la introducción importante, haz algo importante de tu introducción para que tengas la atención de la gente.
Amén. Amén. Entonces es precisamente lo que está haciendo el Señor aquí. Está pidiendo la atención de su iglesia. Está diciendo, pueblo mío, pónganme atención. Amén. Amén. Entonces el Señor comienza su carta y termina su carta pidiendo la atención. Este versículo 20 normalmente lo usamos nosotros en el evangelismo para hablarle a las personas, ¿verdad? Y decirle, el Señor está tocando la puerta, quiere entrar a tu corazón. Pero si vamos a la interpretación y aplicación correcta y exacta que se dio en el momento que se dijo las cosas, amén, Amén. es de Cristo, no hablando al inconverso, es hablando a su iglesia. ¿Ok? Es de Cristo hablando a ahora, con esto no quiero decir, hermanos, pues estamos mal con aplicarlo a una persona. No, porque sabemos que el Espíritu Santo está haciendo la obra y el Señor quiere entrar al corazón, ¿verdad? No estoy diciendo que esa aplicación esté mal. Lo que estoy diciendo, la aplicación que tuvo en el momento que se dijo, es para decir, aquí ponme atención, abre la puerta, me has dejado afuera, me pusiste afuera. Alguien ha dicho, tener una vida tibia significa, o que la tibieza espiritual significa simplemente hacer a Jesús parte de nuestra vida y no hacerlo el centro de nuestra vida. Pero yo creo que esa interpretación aún se queda corta, porque esta iglesia no solamente habían limitado al Señor Jesucristo a que fuera parte de su vida, de plano lo habían dejado afuera, lo habían sacado de sus vidas. Y tibios, entonces, es un tibio, podríamos decirlo así, es alguien que se dice ser, que dice tener una comunión con Jesús, pero en verdad no tiene nada. Un tibio es alguien que dice, bueno, sí, vamos a orar, Padre nuestro, Señor, por favor, ayúdame. Y quizás te sabes la oración del Padre Nuestro. ¿Cuántos de aquí se saben la oración del Padre Nuestro? Yo creo que, hermanos, hasta los católicos, hasta los que vienen de un trasfondo católico, se lo saben. ¿Verdad? Ya si usted no se lo aprendió en el catecismo, pues andamos de plano mal, ¿verdad? Entonces, hasta los católicos lo saben. Pero la pregunta es, ¿saben el significado? ¿Saben lo que están diciendo? No lo saben. Y a veces nosotros, los mismos cristianos, podemos decir el Padre Nuestro simplemente como cotorritos. El cotorro nomás repite lo que le dicen que diga. Amén. Sí, así es, a veces así estamos, hemos aprendido ciertas cosas y las decimos, pero sin entenderlas y mucho menos sin apasionarnos por Dios, sin tener el fuego de Dios en nuestras vidas. Amén. Hacemos cosas por costumbre. Amén. Sí. Amén. Amén. Pero no con amor y pasión por Dios. Así es, amén. Eso es Amén. una vida tibia. Amén. Que Dios nos libre de la tibieza. Entonces Él está pidiendo la atención.
le está diciendo la verdad sobre la realidad. El Señor Jesucristo luego pasa a decirles, versículo 15 al 17, les dice la verdad sobre su realidad, sobre su condición espiritual. Les voy a dar un breve bosquejo, el esqueleto, amén, el esqueleto de la carta, porque no les voy a alcanzar a enseñar todo en esta. ¿Ves? Usted le pone la carne. Versículo 18 les da el consejo necesario, ¿ok? Les da el consejo necesario, el consejo que deberían de hacer, lo que ellos necesitaban hacer. Versículo 19 les dice lo que está dispuesto a hacer con ellos y los llama al arrepentimiento. Versículo 20 les dice: hey, estoy a la puerta, amén, y te estoy hablando, quiero tener comunión contigo. Amén. Versículo 21, promesas a los vencedores. Y ahí hay algo tremendo que a mí me impacta del amor del Señor Jesucristo. Fíjese, esta iglesia había echado fuera a Jesús de sus vidas. Y Él les dice ahí, en el versículo 21, al que venciere, yo lo haré sentar. Dice, he aquí, al que venciere le daré que se siente, quiere decir, le daré el privilegio que se siente conmigo. ¿En dónde? En mi trono. En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. ¡Wow! Dígame qué mayor lugar de honor, amén, y dignidad. Amén. Gloria a Dios, amén, amén. Para una iglesia malagradecida, para una iglesia que había sacado a su Señor del medio, lo que el Señor le promete. Por eso le está diciendo, esta es la verdadera grandeza, este es el lugar del verdadero honor. Sí, amén, amén. Hermanos, no hay nada más grande, más glorioso, más hermoso, no hay nada que en verdad traiga satisfacción como la comunión e intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso amén, es lo más grande. Sí, amén. Ok. Ese es un bosquejo ahí a grandes rasgos. Parte de la introducción. Primer punto. Datos sobre la ciudad. Es importante. ¿Por qué vamos a dar datos? No podemos entrar a un estudio como este, no podemos entrar de lleno, ¿verdad?, al estudio, a interpretar el texto, porque nos quedaríamos cortos si no estudiamos la cultura y la geografía de la ciudad, el lugar donde se encontraba la ciudad. ¿Por qué? Porque si usted ha puesto atención a las enseñanzas del Señor Jesucristo, Él se valía de todo. Si Él veía una parvada de pajaritos, Él les enseñaba. Usaba eso para decirles, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Sí, amén. Amén. A ver, si Él veía una fuente de agua, Él usaba eso que estaba pasando por ahí para enseñarles. Amén. Iba pasando en una ocasión, ahí por el templo, Juan 6, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Si el Señor estuviera ahorita enseñando, Él agarraría la ilustración de la lluvia que está cayendo y nos daría, y nos hablaría, amén, nos daría una lección espiritual de eso.
El Señor se valía de todos los recursos naturales alrededor que tú puedes conocer para enseñarte una verdad espiritual. Amén, amén. Muchas, por eso habla el libro de Juan de muchas metáforas. Metí el trapo al vaso del agua. Bueno, entonces el Señor se vale de todo. Entonces, por eso es importante cuando vamos a estudiar algo para poder llegar más a la verdad del texto, estudiar un poquito de eso. La Odisea significa justicia del pueblo. Amén. La Odisea significa justicia del pueblo. Ahora, cuando yo vi esto, justicia del pueblo, luego se me vino a la mente esto. Amén. Lo que dice Pablo en Romanos 10, 1 al 3. Hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, dice, pero no conforme a ciencia, porque procurando establecer la justicia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Qué tremendo. Estos judíos, aquí Pablo describe a su nación como que ignoraban la justicia verdadera de Dios, la genuina justicia. Es el mismo problema que tenía la Odisea. Ellos tenían una justicia conforme a su cultura. Ellos tenían un Dios, amén, un Dios conforme a su cultura, conforme a sus comodidades, que se acomodara a su comodidad y no a la justicia de Dios. Ok, entonces eso significa la Odisea, justicia del pueblo. La Odisea, ¿por qué el nombre también? Bueno, la Odisea, aquí hay algo curioso, importante. La Odisea fue construida por Antíoco II. ¿Quién fue Antíoco II? Bueno, Antíoco, el hijo de Antíoco I. Gran descubrimiento, ¿verdad? Profunda sabiduría. Por eso es Antíoco II. Bueno, Antíoco I fue uno de los generales de Alejandro Magno, uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Alejandro Magno, el gran conquistador del mundo civilizado. A los 33 años él conquistó toda Europa, el mundo civilizado, y murió, amén, casi llorando porque no había más territorio que conquistar. Es el hombre que se dice que cuando murió él pidió principalmente a sus generales, que fueron los que se encargaron, amén, se repartieron el territorio conquistado, amén. Y él no tuvo hijos, no tuvo descendencia. Hay muchas leyendas sobre este hombre, algunos hasta dicen que era homosexual. No sabemos, ¿verdad? Pero no tuvo descendencia. Entonces cuando él murió, él repartió el territorio, el reino, a 4 generales. Uno de ellos era Antíoco, el mismo Antíoco que fue y profanó el templo de Dios, sacrificando una cerda en el templo. Amén. En el tiempo de los macabeos. Eso es historia, ¿verdad? Amén. Y entonces el hijo de Antíoco conquistó, reconstruyó, fundó esta ciudad y le puso la Odisea en honor al nombre de su amada esposa. Y su esposa le agradeció tanto, la impactó tanto, que le pagó envenenándola.
así es. El mundo sin Cristo y sin Dios en el poder. ¿Ok? Amén. Era una ciudad, un dato más, era una ciudad muy rica, muy poderosa, donde había grandes centros bancarios. Entonces eso nos habla el por qué ellos se decían: soy rico y no tengo necesidad de nada. Entonces ahí había importantes centros bancarios. Se movía la feria. Entonces esta era una iglesia, sí, rica económicamente, poderosamente. Podemos creer que tenía un templo magnífico, lujoso, ¿verdad? Pero vacío de la presencia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, amén. También era una ciudad de textiles, donde se procesaba la lana. Había una tela negra, amén, muy, muy fina, de la mejor calidad, amén, de la mejor calidad, alfombras y todo eso, lo mejor de lo mejor, amén, en ropa, en textiles. Usted lo encontraba en Laodicea, amén. Lo único de lo que Laodicea carecía, bueno, de dos cosas: lo más importante, Cristo, la presencia de Cristo, y de agua. ¿Por qué? No tenía agua ahí mismo. Había dos ciudades de donde ellos traían el agua. En Colosas, una ciudad que estaba como a 10 kilómetros, ¿verdad? Ellos tenían que traer agua de Colosas. El agua de Colosas era fresca, era buena, refrescante. Pero había otra ciudad, Hierápolis. Hombre raro, ¿verdad? Hierápolis. En Hierápolis había unas fuentes de aguas termales, de aguas calientes. Este lugar estaba más aproximadamente a 12 kilómetros de distancia de Laodicea. Entonces tenían que traer el agua de allá. Construyeron unos acueductos para llevar el agua a la ciudad. Pero cuando llegaba el agua de allá, desde allá ya llegaba tibia. Entonces el pueblo, la gente constantemente se quejaba de que el agua era tibia, no era buena, y medio turbia, no muy, y les daba náuseas, les provocaba el vómito. De hecho, si usted estudiando un poquito de esto de medicina, algunos doctores para hacer que alguien le ponga, le dan agua tibia. Cuando alguien está intoxicado, envenenado por algo, quiere que le ponga, dale agua tibia, ¿verdad? Y va a vomitar. Entonces, por eso el Señor usa estos términos, ¿verdad? Ya ven por qué les digo que es importante entender, estudiar estas cosas para poder apreciar todas estas cosas. No le podremos dar una completa interpretación al texto si no entendemos su cultura, porque el Señor pone ejemplos, cosas que hay alrededor. Amén. Sí, amén. Entonces, por eso les dice esto. Ahora, tú dices que eres rico y que tienes, bueno, pero eres un desventurado, pobre y desnudo, porque ellos se vestían, obviamente, se vestían con la mejor ropa que ellos mismos construían. También había un centro de medicina. Amén. Ahí estaba también el centro, el templo de Esculapio. Amén. Esculapio es uno de los médicos brujos que estaba también en Pérgamo, otra ciudad importante. Amén. Y todo eso. Entonces, en Laodicea también
había grandes descubrimientos científicos y de medicina. Ahí se creó un colirio muy especial para los ojos. Por eso le dice el Señor Jesucristo: te aconsejo que de mí compres colirio para que veas. Amén. Y no sigas siendo ciego espiritualmente. Porque ellos se jactaban de tener la mejor medicina y todo, la mejor ropa, pero el Señor los veía desnudos y los veía ciegos. Pobres miserables, se creían ricos porque tenían los bancos más importantes, pero el Señor los ve como unos simples limosneros. Esa es la palabra griega ahí. Si llegamos ahí se los voy a explicar. De que les da el Señor. Les dice: eres un miserable, un limosnero. Creo que es la palabra topos que usa ahí el Señor para ellos. Ahí la tengo escrita. Ok. Esos son, hermanos, los datos sobre la ciudad. Otra cosa, fue destruida también por un gran terremoto. Amén. Y Roma les ofreció ayuda para reconstruirla. Pero ellos, como eran arrogantes, ellos dijeron: no necesitamos. Amén. Prácticamente este terremoto la destruyó casi por completo, pero ellos mismos, los habitantes, la reconstruyeron con sus propios recursos. Amén. Con sus propios recursos rechazaron la ayuda de Roma. Pero no necesitamos. Eso nos habla de la arrogancia que había y del poder económico. Amén. Se dice que hay que arqueólogos encontraron un epitafio que decía: yo soy rico y no necesito de nadie. Amén. Amén. Imagínense cómo era la ciudad de arrogante. Entonces, lo que esto hacía que ellos vieran con menosprecio y desdén, no solamente a la gente pobre, sino al mismo Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Bueno, creo que ya con todos esos datos históricos podemos entender un poquito el porqué y apreciar todo esto. Vamos otra vez al texto. He aquí, escribe, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén. Amén. El amén. El testigo fiel. El amén. ¿Qué quiere decir el amén? ¿Cuántos dicen amén en los cultos, en las prédicas? Ahora, ¿por qué dice amén? ¿Qué está diciendo usted cuando dice amén? Cuando Cristo, por ejemplo, cuando dice Cristo viene muy pronto, amén. Es una afirmación. Esta es una transliteración hebrea. Viene del hebreo, que quiere decir así es verdad, lo afirmo, lo confirmo. Amén. Amén. Eso es lo que quiere decir el amén. A ver, sí, yo lo confirmo, o estoy de acuerdo. Amén. Estoy de acuerdo, o es verdad. Sí, amén. Una forma de decir es verdad. Entonces, aquí es importante, a lo mejor nos quedamos en estas tres descripciones de cómo Cristo se describe. Amén. Amén. Él se describe como el amén. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Él es el amén. Sí, amén. A todo lo que Dios ha dicho. Amén. Sí, amén. 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 Él es el amén a todo lo que Dios ha dicho, porque en Él tiene cumplimiento toda la bendita palabra de nuestro Dios. Sí, mire, si quiere vaya conmigo ahí a primera
primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice así. ¿O es segunda? Es segunda de Corintios, hermanos. Segunda de Corintios, hermanos. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Ahí está. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y cuando está hablando de en Él, está hablando de Cristo. Si no, ponga atención en el versículo 19. Desde el versículo 19 está hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sin sí y no, mas ha sido sí en Él. Amén. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Por eso amén. Cristo es el amén. Él es el verbo. Él es el logos. Amén. La palabra viviente. La palabra activa. Amén. Sí, amén. El cumplimiento de todas las cosas. Por eso está diciendo a la iglesia: yo soy, te voy a decir la verdad, te voy a decir tu realidad. Sí, amén. A ver, te voy a decir tu realidad. Eso es lo que está diciendo con el amén. Sí, amén. El segundo adjetivo que usa aquí el Señor Jesucristo es el testigo fiel. Amén. El testigo fiel. Sí, amén. Quiere decir el que puede asegurar las cosas con verdad y precisión. Amén. Amén. Amén, amén. El que puede asegurar las cosas con verdad y precisión. No solamente es alguien que conoce, que de las cosas, de los hechos, sino el que sabe a fondo las cosas y lo dice con fidelidad. Amén. Sí, amén, amén. Él es el testigo confiable. Amén. Amén. Él es el testigo confiable. Entonces, ¿por qué? Porque quizás, hermanos, nosotros normalmente cuando nos juzgamos somos muy misericordiosos con nosotros. Amén. Sí, amén. Y podemos tener un concepto bastante equivocado de nosotros mismos. Podemos creernos muy buenos, cuando en realidad podemos creernos muy espirituales, cuando en verdad no lo somos. Sí, amén. Yo creo que debemos decir como David: Señor, júzgame tú y ve si hay en mí maldad y encamíname en el camino eterno. Amén. O decir: Señor, líbrame de ser engañado. Amén. Muéstrame realmente tu gracia, tu grandeza, tu santidad para poder ver mi pecado. Amén. Amén. Sí, amén. O podemos decir, ir con el cuatacho, aquel que nos apa y que quizás está hasta peor que nosotros, y pedirle el diagnóstico. A ver, hermano, ¿usted cómo me considera? ¿Cree que soy buen cristiano? ¿Que soy? No, hombre, pues eres bueno. ¿Tú crees que fui demasiado duro como le contesté? ¿Tú crees que estuvo mal? No, no te apures, estuvo bien, se lo merecía. Eso y más. Tú estás bien. Y ya, nos sentimos liberados, nos sentimos con la conciencia en paz para poder seguir. Pum, pum. Pero si vamos al testigo fiel, pero si vamos al amén, que dice la verdad, y le dice el Señor: sinceramente,
Espíritu Santo, muéstrame. Mal con decir esto. Muéstrame, habla a mi vida, habla a través de tu palabra. Y luego vamos por ahí y leemos ahí Juan. Donde Juan dice, el que aborrece a su hermano es mentiroso, es homicida y la verdad no está en él. ¿Cómo quedamos? Ante el testigo fiel, ante mi hermano, mi cuate que me tapa todo, así no, estás bien, no te apures. Pero si pedimos el diagnóstico del amén, del testigo fiel, Señor, tú lo viste, tú lo oíste, tú estabas ahí, tú sabes lo que había en mi corazón, tú sabes cómo lo dije, tú sabes lo que sentía, tú conoces la intención, a ti no te puedo engañar, Señor, así es de que revélame, dime toda la verdad. Sí, amén. Sí, así. No vamos a salir tan librados, tan bien librados. Yo creo que vamos a tener que caer de rodillas y pedir perdón, decir, Señor, ten misericordia y cambia mi corazón perverso. Amén. El testigo fiel. Ok. El que puede asegurar las cosas con veracidad y precisión. Fiel. Fiel viene del griego pistis, digno de confianza, en quien hay seguridad. Pero no solamente hay ese adjetivo de amén y fiel, sino también verdadero. Amén, verdadero. Palabra griega, altaneos, Cristo en quien hay verdad y precisión. Amén. 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 Cristo en quien hay verdad y precisión. Y luego viene, dice ahí, el principio, amén, la otra parte del texto, el principio de la creación. Amén. Amén. El principio de la creación. Y este es un texto, hermanos, muy mal interpretado, principalmente por la secta que usted ya conoce, que cree que Jesucristo no es Dios, sino que es una criatura. Déjale doy la palabra griega. Ahí está usando la palabra griega arqueo. Arqueo, que significa principado, gobernador o originador. Para primero es la palabra griega protos. Protos. A ver, eso es para hablar del primero, como el primer hijo. Amén. Entonces, el hermano dice, quiere referirse, tiene 2, 3 hijos, dice, no, mi primer hija o mi primer hijo. Entonces, usando el griego es el protos. Pero para Cristo aquí, Juan no está usando protos, está usando arqueo. ¿Verdad? ¿Qué significa el gobernador o el gobernante? El originador. Amén. Sí, amén. Como también Juan lo usa allá y dice, todas las cosas, Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él no fue hecho. Colosenses 1, capítulo 15, amén. Colosenses 1, 15 también es, tenemos un ejemplo ahí. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Otra vez, arqueo, no protos. Amén. El arqueo de todas las cosas.
Porque note, el contexto, el mismo contexto, aunque no conozcamos, no necesitamos saber mucho griego para darnos cuenta si leemos el contexto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Amén. Y para Él. Entonces es lo que el Señor, por eso el Señor está diciendo: yo soy el originador de todas las cosas. Amén. Yo soy el dueño, y todo lo que tú disfrutas es por mí, y debes de darme la gloria a mí. Sí, amén. Gloria a Dios, amén. Pero esta iglesia estaba tan enamorada, tan emocionada con las bendiciones del Señor, que se había olvidado del Señor de las bendiciones. Y muchas veces así nos pasa. Imagínese, hermano, que usted le dé un anillo de diamantes a su esposa, y en vez de ir y abrazarlo a usted y decirle: gracias, te amo, gracias por este detalle, me muestras tu amor con eso, vaya y abrace el anillo. Ya en las noches, en vez de abrazarlo, usted está aferrada al anillo, porque muchas veces, y todos debemos de cuidar nuestro corazón. Todos debemos de cuidar nuestro corazón, porque no necesitamos tener mucho para que el diablo nos engañe y desvíe nuestro afecto de la fuente de bendición. Mucha gente se olvida y quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere al Dios de las bendiciones. Y muchos cristianos caemos a veces en ese error. Dios nos bendice y nos olvidamos. Y hasta llegamos a pensar que aquello que lo tenemos es por nuestro propio esfuerzo, o que es porque yo me lo merezco. Y nos olvidamos de Dios. Ese fue el error de esta iglesia. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. No olvidemos lo que dice Santiago 1:17: toda buena dádiva, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. No nos olvidemos de lo que dice Proverbios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Y no nos olvidemos que la bendición más grande es Dios mismo. Amén. Y sin Amén. Dios no tenemos nada. El mundo, las cosas materiales pueden cegarnos de arrogancia y decir como la Odisea: estoy lleno y no necesito nada. Alguien dijo: tú, para hablarle a alguien de Cristo, háblale, dile que hay un gran vacío en su corazón, y le vas a hacer comprender que necesita a Dios. No siempre eso funciona, no con todos, porque si el mismo pueblo de Dios puede llegar a envanecerse y pensar que no necesita nada, que está satisfecho, que lo tiene todo, imagínense el mundo. Entonces, tenemos que entender, hermanos, lo más importante, lo más valioso es Dios mismo. Amén. Y sin Dios nada tiene sentido. Alguien dijo esta frase y es muy importante: no estamos diseñados, hermanos, no estamos diseñados por Dios para subir al éxito sin Dios. Si subimos, sí podemos lograr muchas cosas. Usted sabe, hay muchos ricos inconversos que hasta ateos no creen en Dios.
¿verdad? Y tienen mucho dinero. ¿En verdad tienen una vida íntegra? ¿Cuántos matrimonios llevan? ¿Por qué? El mundo nos puede engañar que hay satisfacción y felicidad fuera de Dios, pero es una triste mentira. Nuestro propio orgullo es el que nos hace pensar esa verdad y no quiere que aceptemos nuestra miseria y la necesidad que tenemos de Dios. Que Dios nos libre de esa actitud. Reconozcamos a Dios y glorifiquemos a Dios y seamos agradecidos con Dios y reconozcamos cada día que sin Dios no somos nada. No somos llamados a hacer a Dios parte de nuestra vida. Haga a Dios el centro de su vida. Amén. 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 Para que todo tenga sentido, Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Si Él no es el centro de nuestra vida, todo es malo. Amén. Y va a traer una insatisfacción. Que Dios nos ayude Sí, amén. a reconocer y a depender todos los días de la gracia y misericordia de Dios. Sí, Dios amén. nos bendiga. Vamos a Amén. Gracias Dios por tu palabra, por hablarnos. Bendito y alabado seas en Cristo Jesús. Ayúdanos a reconocerte como el Señor y Salvador de nuestras vidas. A darte siempre el honor, la gloria sobre todas las cosas. Y a reverenciarte con todo, Señor, porque sin ti nada tiene sentido. Podríamos ser los dueños de todo el oro del mundo, mi Dios, pero si no tenemos el oro espiritual, que es tu presencia, que es tu gracia, la vida espiritual, somos miserables. Ayúdanos a tener eso siempre presentes y a depender de ti y de tu gracia. Nunca nos dejes de tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Cristo. Amén.